Hola, aquí Creepiso casi con una teoría antigua. Debido a varios problemas me quitaron mi canal y perdí todas las historias que subí, pero no importa ya que es momento de volver a empezar otra vez. Creepiso casi aún está vivo y qué tal si empezamos. Splatoon, el último. Capítulo 1. Otro día más en Inkopolis. Antes de empezar, quiero avisarles que esta historia en futuros capítulos puede que contengan escenas para adultos. Ya saben, escenas de sexo o en algunas partes, algo de violencia, así que ya están advertidos. En un departamento, no muy cerca del centro de Inkopolis, yacía en su cama una dormida Inkling de alrededor de unos 18 años, de tentáculos de un claro color naranja, al igual que sus ojos. Nah. Para los que quieran saber, no es nadie más que la Inkling Girl, solo que como este personaje de Splatoon no tiene nombre, en esta historia voy a asignarle uno. Tapada hasta casi la cabeza, la durmiente habría seguido con su letargo, si no fuera por un despertador al lado de ella en una mesita de luz. Se quejó la Inkling mientras daba una vuelta, dándole la espalda al despertador y tapándose hasta la cabeza, tratando de seguir durmiendo. Pero el despertador continuó con su irritante y repetitivo sonido, haciendo que la chica calamar se rindiera, terminando sentándose y apagando el despertador mientras uno de sus tentáculos cubría sus ojos. Maldigo al que inventó los despertadores, dijo la somnolienta Inkling mientras que de un leve movimiento de cabeza, quitaba el tentáculo de su cara, dejando ver la característica mancha negra alrededor de los ojos que cada Inkling posee. La joven chica calamar dio un gran bostezo, dejando ver los 3 grandes colmillos en su dentadura, mientras frotaba uno de sus ojos. Sentándose al borde de su cama, se pudo ver un lindo pijama color rosa crema, a la vez que se levantaba y caminaba aún somnolienta fuera de su habitación hacia el baño. Para cuando llego, se mira en el espejo mientras abría la llave del agua. Como quisiera que algo fuera de esta rutina pasara, dijo la Inkling mientras lleva algo de agua fría a su cara para despabilarse, a lo que funcionó, ya que al tocar el agua fría con su cara, la hizo dar un pequeño salto, para luego disponerse a cepillar sus dientes y luego salir del baño ya bien despierta. Para luego volver a su habitación y cambiar su pijama por una remera blanca con unas especie de letras al frente, unos elásticos pantaloncillos que al ponérselos, se podía ver bien el redondo y bien formado trasero de la Inkling, unos grandes auriculares, y unas zapatillas deportivas color blanco y rosa. Saliendo de su habitación, bajó por unas escaleras y fue directo hacia la cocina para prepararse el desayuno. Nada fuera de lo común. Una taza de café, unas tostadas con mermelada y una que otra dona. Luego de terminar su desayuno, y lavar los trastes que había usado, se movió al living de su apartamento y encendió el televisor, seguido de comenzar a cambiar canales, mientras que en su mente algo la molestaba, como si se estuviera olvidando de algo. Pero su duda fue contestada al escuchar el tono de su skipone, y al revisarlo, ver que tenía un MSJ de su amigo Levin. MSJ. Nari, te estamos esperando para nuestra batalla de Turf War contra los Spitters Inc., por favor, si no estás muerta en tu cama apresúrate. Nari, al ver el mensaje de su amigo, sus ojos se agrandaron mientras comenzaba a correr de un lado a otro. Diablos, me volví a quedar dormida, los chicos van a hacerme ceviche. Dijo Nari mientras se sujetaba la cabeza. Tranquila, tranquila, si te apresuras, podrás llegar antes de que los chicos se cansen de esperar. Dijo Nari mientras tomaba el control remoto de la televisión y la apagaba, para luego salir disparada hacia la puerta y tratar de llegar a la arena del más grande juego de toda Inkopolis, las guerras territoriales. Pero por lo apresurada, no se dio cuenta que en vez de apagar la televisión, cambió de canal, sintonizando en las noticias las cuales mostraban el descubrimiento de una vieja bóveda de la raza antigua. Acéptenlo, su amiga no va a llegar, y ustedes siguen siendo solo 3, dijo un Inkling varón de tentáculos color verde, piel morena, chaqueta roja y pantalones playeros. Water, solo dale 5 minutos más, ella va a llegar, dijo otro Inkling de tentáculos color azul, ojos color verde, piel blanca, remera negra, y pantalones rojos. Hace casi una hora que llevamos esperando a tu amiga, mejor vamos a retar a otro equipo, si su amiga no llega, pues es su problema, dijo Water mientras se daba la vuelta y comenzaba a irse junto a su equipo. Esperen. Se escuchó a Nari a la distancia, corriendo como si la muerte la persiguiera. Nari, te tardaste siglos, no me digas que te volviste a quedar dormida. Dijo Levin con una cómica vena en la frente. ¿Que no tienes un despertador o algo así? Continuó Levin gritándole a la jadeante chica calamar. Lo siento, es que casi siempre, se me olvida ajustarle la hora, dijo entre jadeos Nari mirando a sus amigos. Tienes que empezar a responsabilizarte un poco, Nari, dijo otra Inkling de tentáculos morados, piel morena, ojos amarillos, y llevaba la misma ropa que Nari.
Ya dije que lo siento, Shara, dijo Nari viendo a la Inkling de tentáculos morados. Bueno, al parecer su amiga llegó a tiempo, dijo Water viendo a los 4 amigos ahora reunidos. Ahora sí estamos listos para patearlos. Dijo entusiasmado el cuarto Inkling que estaba al lado de Shara, de tentáculos color violeta oscuro, piel también morena, pero de un tono más claro que el de Shara, ojos color gris y también con la misma ropa que los chicas, pero solo que la suya era para varones. Niles, cálmate un poco, recuerda que estos tipos son muy buenos, ¿ya se te olvidó lo difícil que fue convencerlos para una batalla territorial? Dijo Shara al Inkling a su lado. Oh vamos, Shara, nosotros también somos muy buenos, dijo Niles poniendo sus brazos detrás de su cabeza. Si no fuera tu hermana mayor, casi diría que tienes razón, dijo Shara seriamente a Niles. Buenos, basta los dos, tenemos una batalla territorial que ganar y los demás ya entraron, dijo Levin viendo al equipo que iban a enfrentar, entrar a la armería de Sheldon. Vamos con Sheldon por nuestras armas y demostrámosles a los Spitters Inc. de lo que están hechos los Skidfire. Dijo Levin ganándose un gran sí. De los otros 3 miembros del equipo. En el bosque, apartado de Inkopolis, en una zona neutral entre Inkopolis y Octomburg, no muy lejos del mar. Un grupo de científicos y guardias Inklings estaban dentro de una caverna frente a la gran puerta de una bóveda. ¿Y entonces qué piensa, Dr. Vince? ¿Cree que podremos encontrar grandes descubrimientos de los antiguos en esta bóveda?, dijo uno de los científicos del grupo a un Inkling algo mayor, de tentáculos amarillos al igual que sus ojos y una gran bata blanca que casi llegaba al suelo. Pues eso es completamente obvio. Se puede ver bien el paso del tiempo en esta puerta, además que se tuvo de excavar un poco más profundo en esta caverna para encontrarla, dijo el Dr. Vince, que al parecer era la cabeza en el grupo de científicos. ¿Pero cómo haremos para entrar en esta enorme bóveda?, preguntó uno de los científicos, femeninas. No lo sé, el acero de esta puerta debe tener al menos 15 centímetros de grosor, sin mencionar que no sabemos el código para abrirla, y también está el hecho de que las manijas y la ruedilla para colocar el código están completamente oxidadas, lo que nos será aún más difícil tratar de abrirla, dijo el Dr. Vince poniendo una mano en su mentón para pensar en otra forma de entrar. Oigan, ¿y si solo le damos un buen golpe a la puerta? Digo, esa puerta debe estar hace milenios bajo tierra, de seguro todo ese tiempo oxidándose debe de haberla dejado lo suficientemente frágil como para romperla, dijo uno de los guardias que los acompañaban. Joven, esa idea no es muy lógica. Es verdad que esa puerta está hace muchos años, pero no creo que... Vince no pudo terminar la oración, ya que todos escucharon un crujido metálico. Oigan, funcionó. Dijo otra Inkling femenina, que había hecho un pequeño agujero en la enorme puerta. Vince se volvió para ver al guardia que había dado la idea, el cual lo estaba viendo con una sonrisa. Ni una palabra, dijo Vince secamente al guardia para luego volverse a la puerta. Bien, abramos esta puerta, continuó Vince viendo con una sonrisa la bóveda con sus manos en sus caderas. Capítulo 2. La resurrección de una raza. Los 4 amigos ya se encontraban posicionados en su plataforma de reaparición, Nari con su siempre confiable Splattershot, Levin con un Splattershot novato B, Shara era la encargada de entintar la mayor parte del territorio con su gran rodillo BS, y Niles se podría decir que era el más exagerado, ya que llevaba una tintralladora y el misil de tinta. Muy bien, después de 2 batallas, ¿seguimos nosotros, todos listos?, preguntó Levin viendo a su equipo. Lista. Respondió Nari con determinación. Yo nací listo. Siguió Niles haciendo girar los múltiples cañones de su slasher. Solo terminemos de una vez, finalizó Shara con una mirada de aburrimiento. Un gran número de Inklings habían llegado para presenciar el combate, sin mencionar que dicho evento estaba siendo comentado por las mismas Skid Sisters. Situadas en una cabina de la cual podían ver todo el escenario. Sean todos bienvenidos a otro gran torneo de Turf War. Presentó con emoción Calle ganándose un gran vitoreo del público. Hoy presenciaremos el enfrentamiento de muchos grandes equipos, dijo Mary en un tono mucho más calmado que el de su prima, pero recibiendo el mismo vitoreo del público. Y sobre todo el enfrentamiento de 2 de los mejores equipos de la fecha, y hoy veremos cuál de ambos queda sobre el otro. Así que sujeten sus tentáculos, porque este combate será lo más fresco que verán en sus vidas. Exclamó Calle, solo para que luego se diera inicio al primer encuentro. Después de casi 2 horas tratando de hacer una abertura en la inmensa puerta. Al fin habían logrado hacer un agujero lo suficientemente grande como para poder entrar. Pero al parecer el Dr. Vince no estaba del todo equivocado, ya que la mayor parte de la puerta no estaba lo suficientemente oxidada como para siquiera hacerle una grieta.
Muy bien, los guardias entrarán primero, y nosotros los seguiremos de cerca, dijo Vince mientras todos se preparaban para entrar a la enorme bóveda. Con sus armas en alto, uno a uno fueron entrando los guardias encendiendo sus linternas, puesto que el interior de la bóveda estaba en completa oscuridad. ¿Ven algo?, preguntó uno de los científicos asomando la cabeza por el agujero en el que entraron los guardias. No mucho, pero al parecer no hay nada de lo que preocuparse, más que tierra y polvo, contestó uno de los guardias, para que al instante de decir eso, uno a uno fueran entrando los científicos. Wow, es mucho más amplia desde adentro, dijo una de los científicos, alumbrando con su linterna hasta donde alcanzaba la luz. En el interior, estaba lleno de cajas de madera con letras que los científicos ya habían visto, pero que aún no comprendían su significado, también objetos que eran muy parecidos a los que ya los Inklings tenían en su ciudad, y otros a los que jamás vieron. Además de unos vehículos muy diferentes y a la vez muy parecidos a los que ya tenían. A medida que los científicos veían e investigaban a su alrededor, además de tomar notas sobre lo que descubrían, no se dieron cuenta de una gran cápsula con varios tubos y cables conectadas a ella, además de un cristal que permitía ver el interior de esta, o por lo menos algo, ya que el cristal estaba casi en su totalidad cubierto por hielo. «Hey todos, vengan a ver esto, creo que encontré algo», dijo la misma científica que había comentado sobre la inmensidad de la bóveda, ganándose la atención de todos. «¿Qué encontraste, Henry?», preguntó Vince mientras se acercaba a la joven científica junto a la cápsula. «Creo que hay algo dentro de esto», dijo Henry trepada a la cápsula para ver por la ventanilla de esta. «No logro ver bien qué es, está cubierto de hielo», continuó acercando su rostro más a la ventanilla en un intento por ver mejor lo que había en su interior. «Déjame ver, Henry», dijo Vince mientras subía como podía a la cápsula, mientras Henry baja. «¿Ve algo, doctor?», preguntó Henry mientras Vince acercaba su rostro a la ventanilla con sus manos alrededor de este, para hacer sombra y ver mejor. «Creo que, más que un algo, es un alguien», dijo Vince ahora con su pulso un poco más elevado, por la emoción al hacérsele una idea de qué podría ser. Al escuchar eso, todos los presentes se quedaron mudos y con sus ojos bien abiertos, antes de comenzar a discutir entre ellos. Rápido, tenemos que encontrar una forma de abrir esa cápsula», dijo uno de los científicos algo alterado y nervioso. «Eso podría ser arriesgado, quién sabe lo que podría pasar si abrimos de forma indebida esa cápsula», contestó Vince, a la vez que se bajaba del mismo contenedor. «¿Acaso tiene otra brillante idea, Dr. Vince?», preguntó burlonamente otro científico. «Por lo menos yo sí he aportado ideas, ¿qué has hecho tú, Jason?», respondió ahora molesto Vince por la burla de su compañero. «¿Como su gran idea para abrir la puerta de esta bóveda?», preguntó otro científico, uniéndose a la discusión. «Ya basta todos, no vinimos hasta aquí solo para pelear», dijo otra científica, en un intento por detener la pelea. Y a medida que todos los demás se concentraban en discutir, la joven Inkling Henry era la única que se concentraba en inspeccionar la cápsula, hasta que terminó encontrando un par de palancas a un costado de esta, un poco más arriba de lo normal, o por lo menos desde el punto de vista de un Inkling, pero no lo suficiente como para que Henry no las alcanzara. «¿Acaso serán?», se preguntó Henry mientras veía el par de interruptores. Las cuales eran de un color azul oscuro, siendo la que estaba hacia abajo y la otra de un color verde claro, la cual estaba hacia arriba. Henry por un momento volteó a ver al grupo de científicos que aún estaban discutiendo sobre lo que debían hacer. Pero al ver que no le prestaban atención, y su curiosidad la dominándola en ese momento, decidió probar si las palancas aún funcionaban. «Ha pasado demasiado tiempo, esta cosa debe de haber dejado de funcionar hace mucho aún así», dijo Henry poniendo sus manos sobre la palanca verde, la que, entre comillas, le sería más fácil de mover. Tratando de moverla, Henry hizo fuerza para mover dicho interruptor, pero al parecer el pasar del tiempo, esta también había tomado algo de óxido. Usando también el peso de su cuerpo, Henry trató de moverla una vez más, pero obteniendo el mismo resultado. Aún así la chica calamar no se dejó vencer, por lo que colocando un pie en la cápsula, Henry volvió a intentarlo, ahora atacando de 3 frentes. Usando sus 2 brazos, el peso de su cuerpo y la fuerza de su pierna sobre la cápsula. Apretando los ojos y mostrando los dientes por el esfuerzo de la joven Inkling, la palanca por fin cedió, haciendo un seco chirrido mientras bajaba, hasta hacer un fuerte sonido de placa, además de que la palanca azul subió hacia arriba mientras Henry bajaba la verde. No obstante, la Inkling al ver que no había pasado nada, solo se dedicó a suspirar y negar con la cabeza. «Lo sabía», comentó Henry algo desilusionada, pero sin darse cuenta de que Vince se acercaba a ella, atraído por el sonido que se había escuchado antes. «Henry, ¿qué estás haciendo?»,
Preguntó Vince con el ceño fruncido, ganándose un jadeo de sorpresa de la chica calamar. Oh, doctor, ¿ya encontró una forma de abrir esto? Preguntó Henry tratando de hacerse la inocente y dando una forzada sonrisa. ¿Qué estabas haciendo, Henry? Preguntó de nuevo Vince pero con un tono y una cara más seria. ¿Y yo? Nada, solo pensando en una forma de abrir esto, respondió Henry ahora más nerviosa. Henry, sabes que tú no sabes mentir, ¿verdad? Preguntó Vince aún con un rostro serio. Ante eso, la chica calamar no pudo evitar dar un suspiro de rendición. Está bien, estaba viendo si moviendo esas palancas pasaba algo, dijo Henry sobándose el brazo, como si fuera una niña siendo regañada. Henry, ¿cómo se te ocurre jugar con esas cosas sin saber lo que podría pasar? Preguntó ahora molesto Vince. Lo sé, pero no lo sabríamos si no, trató de defenderse Henry, pero esta fue interrumpida por el mismo Vince. Mira, no trates de explicarme nada, y vuelve con los. Trató de decir Vince, pero al igual que la contraria, este fue interrumpido por el abrupto sonido de encendido que salía de la cápsula, haciendo que todos fijaran su atención en ella. El interior de la cápsula se iluminó, mientras el hielo de la ventanilla comenzó a derretirse, dejando ver el interior. Por otro lado, todos los Inklings estaban impresionados y a la vez, asustados mientras retrocedían unos pasos. Y al cabo de unos segundos, la cápsula se volvió a apagar, pero no sin antes oírse unas palabras en un dialecto que los Inklings no pudieron entender. Proceso de reanimación completada seguido de que de los bordes de la puerta, comenzó a descomprimirse, dejando así salir el aire frío, haciendo que se viera como una especie de vapor. Acto seguido la puerta comenzó a abrirse poco a poco. Lentamente todos comenzaron a acercarse al umbral frente a ellos, incluyendo a Vince y Henry. Del cual abriéndose un poco más, todos los Inklings no daban crédito a lo que estaban viendo, incluso uno de los científicos terminó desmayándose. ¿J. Henry? Preguntó Vince sin apartar la vista de la cápsula. ¿Ese sí? Respondió la susodicha también sin quitar sus ojos de lo que tenían enfrente. ¿Te ganaste un aumento? Anunció Vince poniendo una mano en el hombro de la Inkling. Viva, contestó Henry levantando levemente sus manos pero sin desprender su vista de la cápsula. Arena de Turf War, Urchin Underpass, 3 horas después del hallazgo. Los dos equipos de Spitfire y Spitter Inc. estaban a punto de tener su batalla, solo faltaba que se diera el inicio. Muy bien, recuerden, Niles, tú atacarás de frente con tu slasher, mientras Nar y yo te cubrimos desde zonas elevadas, y Shara, aprovechas su distracción para emboscarlos por detrás, dijo Levin a su equipo, quien todos habían optado por usar el color naranja para la batalla. Jejeje, esto será tan fácil, dijo Niles mientras su hermana mayor ponía una mano en su cara mientras negaba con la cabeza. Justo en eso, los 4 Inklings tomaron su forma de calamar entrando por una plataforma de reaparición, y reapareciendo en otra dentro del mapa donde se efectuaría la batalla. Volviendo luego a tomar sus formas humanoides. Y por fin llegan los dos últimos equipos en Urchin Underpass. Anunció Calle con micrófono en mano, junto a su prima quien aún seguía con su gran calma. Ambos equipos de novatos muy buenos, ¿no lo crees, Calle? Dijo Mary a su animada prima. Por supuesto, y justo son 2 de mis equipos de novatos favoritos, enfrentados para ver quién es el mejor. Dijo Calle sin poder contener su emoción. Calle, no actúes como una niña en público, dijo Mary viendo con ojos entrecerrados a su prima. Aguafiestas, contestó Calle cruzándose de brazos, y tomando una pose más seria. Mientras tanto en la arena, los Spitfire ya habían tomado sus posiciones para recibir al equipo contrario. Niles, ¿listo? Preguntó Levin viéndolo desde una de las elevadas columnas. Ja, yo nací list. Antes de que Niles pudiera terminar su oración, al instante había sido esplateado por un preciso disparo desde un francotintador, perteneciente a una miembro del equipo rival, dejando nada más que un charco de tinta azul donde antes estaba Niles, además de su arma y sus ropas. Hace tiempo que quería aplastarle esa confianza, dijo la chica calamar que había literalmente reventado a Niles, para luego cubrirse de los disparos de Nari y Levin. Levin, vamos por ella antes de que lleguen los otros. Dijo Nari viendo como los demás del equipo rival casi llegaban. Es mala idea, mejor nos olvidamos del plan y, Levin no terminó su oración, puesto que vio como justamente la misma Inkling del equipo rival le estaba apuntando a él. ¡Ay mamá! Exclamó Levin mientras se tiraba al suelo cubriéndose la cabeza, esquivando así el disparo del francotintador de la Inkling azul. Pero al instante que Levin se agachó, la Inkling aprovechó su distracción para tomar su forma de calamar y nadar por la tinta que había dejado su rifle al dispararle.
Luego, al momento que llevó a la posición de Levin, la Inkling volvió a su forma humanoide, solo para que en vez de encontrar al supuesto chico calamar, no encontró más que una bomba de tinta en su lugar, la cual explotó en la cara de la chica calamar azul, y al igual que Niles, esta reventó dejando en su lugar un charco de tinta solo que esta vez de color naranja, además del arma y ropas de esta. A Niles lo atrapaste por distraído, pero conmigo es otra cosa. Dijo Levin apareciendo de otro charco de tinta naranja, tomando su forma humanoide. Ya llegué, lo siento, dejé que me sorprendieran. Dijo Niles juntándose con los otros tres. Está bien, supongo que nos olvidaremos del plan y lo haremos a la antigua, dijo Nari confundiendo un poco a Niles. ¿Y esa sería? Preguntó ingenuamente Niles. Solo dispararle al equipo rival y en tinta todo lo que puedas, respondió Levin mientras empezaba a disparar, acompañado de Nari y Niles. Laboratorio de Inkopolis. 1 hora antes del encuentro. Todos los científicos estaban reunidos frente a una puerta, tratando de ver al interior de una sala a través de la ventanilla que tenía esta. No lo puedo creer, todos fuimos parte de este gran descubrimiento y el Dr. Vince no nos deja estudiar a esa criatura también. Exclamó uno de los científicos, empujando a otro, intentando obtener al menos una vista él también. Y además Vince se encerró dentro con ese ser para estudiarlo él solo, dijo otra científica femenina intentando hacer lo mismo. Pero antes de poder seguir quejándose, Vince abrió la puerta de repente haciendo caer a todos los científicos dentro de la sala. ¿En serio tienen que ser más pacientes?, comentó Vince viendo a sus compañeros en el suelo. Creímos que nos había dejado fuera del descubrimiento, dijo esta vez Henry levantándose junto a los demás. Yo nunca haría eso, y mucho menos a quienes me ayudaron a encontrar a este espécimen, contestó Vince dando una pequeña sonrisa. Entonces, ¿por qué nos sacó casi a patadas de la sala?, preguntó nuevamente Henry. Tenía que hacer unos preparativos, y necesitaba estar a solas para hacerlos más rápidamente. En eso, uno de los científicos ladeó la cabeza para ver al antiguo sobre una camilla, y no pudo evitar dar un respingo al ver que el pecho de dicha criatura subía y bajaba, dando a saber que estaba respirando. Doctor, esta. Trató de decir el Inkling de Bata mientras apuntaba a la criatura. ¿Vivo? Pues me da un gran gusto decirles que, sí, lo está, respondió Vince con una sonrisa aún más amplia, casa que los demás Inklings decidieron acercarse al antiguo. Lo poco que descubrí, es que son bastante altos, 1,85 m, casi el doble que un Inkling, de una musculatura más notable que la de nuestra especie, y hay algo que me fascina un poco, dijo Vince colocándose una mano en su mentón. ¿Y qué lo tiene fascinado, doctor?, preguntó uno de sus compañeros. Su cuerpo se siente cálido al tacto, algo bastante raro si me preguntan, ya que cualquier ser que conocemos, tienen una sensación fresca o fría al tacto, dijo Vince aún pensando. Doctor, perdón que le cuestione algo, pero, ¿por qué está desnudo? ¿No pudo por lo menos, ponerle una manta en su parte inferior? Preguntó Henry con un fuerte sonrojo al igual que las demás Inklings que trataban de no ver cierta zona descubierta del antiguo. ¿Qué por qué? Pues de qué otra forma sabría que se reproducen como nosotros. Además de que no encontramos una bata para paciente de su talla, dijo Vince volteando a ver a Henry. Pues trató de decir Henry mientras que volteaba a ver a sus compañeras, mismas que también estaban tan o incluso más sonrojadas que ella, e incluso algunas miraban hacia otro lado. Oh, sí, cierto, lo siento señoritas, creo que de cierto modo, sí es vergonzoso, dijo Vince con vergüenza por él mismo, tomando una manta blanca y cubriendo la zona inferior del joven humano. Por cierto, doctor, ¿no le preocupa que llegue a despertarse? En eso preguntó otro científico. No me preocupa, en torno a que este antiguo estuvo congelado por tanto tiempo, el que comience a respirar solo es la primera fase para que despierte, pero estoy seguro de que aún le falta como mínimo una semana para que eso suceda, explicó Vince mientras sus compañeros frente al poco a poco fueron abriendo sus ojos con impresión, hasta que terminaron quedando como piedras, a la vez que tenían caras de absoluto impacto. Está bien, sé que soy bueno para dar buenos argumentos, pero no es para tanto, dijo Vince orgulloso de sí mismo. No es eso de doctor, mire, fue Henry la que pudo articular palabras, mientras que con una temblorosa mano, apuntaba detrás de Vince, a lo que este terminó volteándose, quedando de la misma forma que sus compañeros. Por Poseidón, fue lo único que dijo Vince mientras todos veían como el humano había tomado una posición sentada, al mismo tiempo que tenía su cabeza gacha. Pof. Antiguo / humano. No sabía en dónde estaba, no sabía qué había pasado. Mi visión estaba algo borrosa y mi cabeza no dejaba de darme vueltas.
Con lentitud me llevé una de mis manos a ella mientras cerraba los ojos, y en ese instante me di cuenta de que estaba sobre una superficie suave. Nuevamente abro mis ojos, y bajo un poco más la cabeza, solo para ver que estaba sobre una camilla, pero, ¿no estaba en una cápsula de criosueño? Torpemente fui tomando una mejor posición en la orilla de la misma camilla, y miré el frente mío. En sí pude ver a un grupo de personas por delante de mí, pero como mi visión aún estaba algo borrosa, no pude distinguir nada más que las figuras de estas. Por otro lado, a juzgar por su estatura, deben ser niños, parece que me desperté mucho más tarde que los demás. «Hey niños, ¿por qué no buscan a alguien mayor, y le dicen que ya desperté?», dije sacudiendo mi cabeza, en un intento por aclarar mi vista. Pero la respuesta que obtuve de dichos niños me dejó muy confundido. Brius Cruiur. Escuché que uno de ellos dijo, con un tono de voz burbujeante, casi más parecido a gárgaras, lo que me dejó todavía más confundido. Volví a centrar mi vista en ellos, ya con mi visión lo suficientemente estable, pero lo que vi me dejó casi de piedra, ya que los que estaban enfrente mío no eran niños o eso creía, sino que eran una especie de seres humanoides que jamás había visto. Pero qué demo. Traté de decir mientras me apartaba hacia atrás, solo para luego caerme de la camilla, pero reincorporándome rápidamente, y quedándome de espaldas a la pared. Ahora con mi visión al 100%, pude verlos bien, eran pequeños, creo que casi llegándome al pecho más o menos, sus cabezas eran un poco más grandes de lo normal, tenían una especie de antifaz alrededor de los ojos y orejas puntiagudas, pero lo que más raro me parecía, eran sus cabellos, si es que se le podría decir cabello a eso que tenían en la cabeza, ya que más que eso parecían tentáculos. Al parecer uno de ellos se dio cuenta de mi sobresalto, creo que el más viejo, ya que tenía una especie de barba, seguido de ver cómo le susurró algo a uno o una de ellos. Al instante vi por el rabillo del ojo como ella, o eso quiero creer, sacaba algo del bolsillo de su bata, antes de esconderlo detrás suyo, y comenzar a alejarse del grupo. El más viejo de todos se acercó un tanto a mí, mientras me hablaba en un idioma que no entendía en lo absoluto en un tono calmado pero sin quitar ese burbujeo o gorgoreo. Yo ya me sabía lo que estaban haciendo. Yo lo distraigo mientras tú le llegas por detrás y lo sedas como si fuera un animal. Yo solo decidí seguirles el juego de momento, dando un paso al frente mientras veía disimuladamente por el rabillo del ojo como la otra criatura daba pequeños pasos acercándose a mí, mientras tenía sus brazos detrás de ella. Oh vamos, un muerto de hambre es más disimulado que esa cosa, pensé mientras seguía escuchando a la criatura anciana hablarme. No entiendo lo que me dices, le dije negando con mi cabeza, frunció un poco el ceño, dando a entender que tal como yo a él, no había comprendido nada de lo que dije. Por otro lado, pude sentir que la otra ya estaba detrás mío y sonriendo, seguí hablándole al anciano ser. Pero, ¿de verdad creyeron que iba a caer en eso?, dije sin quitar mi sonrisa, a lo que a él le pareció sospechosa. Yo por mi parte giré mis ojos a donde estaba su amiga quien ya estaba por inyectarme, al instante pareció darse cuenta, y le gritó a su amiga en un intento por advertirle. Pero ya era tarde. Justo antes de inyectarme con una jeringa pistola, sujeté su muñeca, ganándome un grito de sorpresa por parte de ella, y antes de que alguien hiciera otra cosa, acto seguido la lancé contra sus demás amigos, provocando que tal como si fueran bolos de boliche, todos quedaron derribados, a lo que yo aproveché, y salté por arriba de todos ellos saliendo de esa sala y echándome a correr, no sin antes tomar de paso una sabana de una de las camillas y atándola a mi cintura, ya que no iba a escaparme desnudo. Pof. Tercera persona. Vince se levantó mientras veía por dónde había salido el antiguo. Él lo sabía, lo supo todo el tiempo, dijo Vince sin poder creer que usó su trampa contra él mismo. Doctor, ¿se encuentra bien? Escuchamos un alboroto viniendo de por aquí, dijo un guardia acercándose junto a otros tres al grupo de científicos. Eso ahora no importa, tenemos que evitar que... Antes de que Vince pudiera terminar la oración, se escuchó el ruido de una ventana rompiéndose por uno de los pasillos. Todos corrieron hacia donde había provenido el ruido, solo para ver cómo al final de un pasillo, una ventana yacía rota. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó uno de los guardias. Una especie de octolin o cosa acaba de pasar corriendo y salió atravesando esa ventana, dijo un médico que había visto lo ocurrido. Encuentre una salida, dijo Vince terminando la oración que no había podido finalizar. En un callejón ya a una distancia considerable del edificio del que se había escapado, el joven humano estaba jadeando por todo el recorrido que había hecho corriendo para alejarse de ese lugar. Menos mal que, esa ventana estaba en un segundo piso, dijo mientras se apoyaba con una mano en la pared y otra en una de sus rodillas mientras recuperaba el aire.
Bien, replantemos la situación, estoy solo en un tipo de ciudad llena de una especie de seres humanoides, sin saber en qué futuro estoy, y con nada más que una sabana cubriendo mi descendencia, sí, estoy de lo mejor, dijo con sarcasmo mientras se aseguraba que nadie lo viera. Notando que casi no había nadie cerca, por no decir que no se veía a nadie, con cuidado empezó a moverse de entre cobertura en cobertura, cerciorándose de no ser visto. Ocultándose detrás de buzones, en callejones o detrás de basureros. Logrando así llegar a una zona bastante despejada. Mierda, si supiera por lo menos dónde estoy parado, se quejó el humano vigilando que no se acercara nadie. Pero un gran vitoreo no muy lejos tomó su atención, siendo este mismo lo que le dio algo de curiosidad también. ¿Estarán festejando algo? Se preguntó a sí mismo. La verdad es que él evitaría un lugar repleto de esos seres, pero la curiosidad de saber más sobre estos seres, pudo más que él. Tal vez aprenda algo para comunicarme, terminó diciendo él, para acto seguido dirigirse hacia donde venían los victores. No le tomó mucho para llegar a la zona, puesto que pudo ver que era un lugar bastante grande, pero desafortunadamente, el sitio por el que quería entrar estaba tapado por una gran cerca. Aún así eso no detuvo al humano, por lo que al no ver de otra, comenzó a treparla con cuidado de que nadie lo escuchara. Una vez arriba, el humano bajó del otro lado hasta cierto punto, terminando por llegar al suelo con un salto. Fue una curiosa primera vista del lugar, puesto que gran parte del suelo y paredes estaban cubiertos, para él, de pintura naranja y azul. Ah, mierda, se quejó el humano mientras veía que había pisado esa pintura, haciendo que casi se resbalara. Comenzó a moverse inspeccionando todo a su alrededor, hasta que a unos cuantos metros de distancia, pudo ver como varias bolas y chorros de pintura salían volando hacia todos lados, pero varios bloques le impedían ver. Necesito un lugar más alto, comentó él mientras miraba uno de los bloques más altos, y haciendo habilidad de parkour, logró subirse a la cima de uno, aunque casi cayéndose al estar demasiado alto. Ya arriba pudo ver bien lo que pasaba, dos grupos de Inklings combatían uno contra el otro, con lo que serían para el joven humano, pistolas de paintball, llenando todo el lugar con el color con el que disparaban. Mientras con las Skid Sisters. Callie había vuelto a comentar el combate de una forma enérgica, mientras que Marie ahora tenía una cara algo aburrida, a la vez que por eso mismo tenía su mejilla apoyada sobre su mano. Hasta que por un segundo esta decidió desviar su vista a un lugar a azar, para luego con eso abrir sus ojos más de lo normal, seguido de levantarse de su asiento. Marie, mira, ambos equipos están por lanzar sus misiles de tinta al mismo tiempo. Exclamó Callie tratando de llamar la atención de su prima. Pero al no tener respuesta, la chica de tentáculos negros volteó su atención hacia su prima. Ah, Marie. Volvió a llamar Callie a su familiar, pero de la misma forma que antes, no dijo palabra alguna. En vez de eso, la Inkling de tentáculos blancos llevó su mano detrás de su asiento para luego sacar otro francotintador, pero este era de un color negro con franjas verdes. Marie, ¿qué estás haciendo? No podemos usar nuestras armas en un turf war ajeno. Dijo Callie con sorpresa por la acción de la contraria. Marie hizo caso omiso de lo que decía Callie, al mismo tiempo que apoyaba un pie sobre el escritorio, y apuntaba hacia su objetivo, mientras que la idol de tentáculos negros trataba de detenerla. El humano veía cómo los seres combatían justo debajo de él, de una forma bastante interesante, sin mencionar que logró percatarse que dos de ellos portaban en sus espaldas lo que serían dos enormes misiles. ¿Cómo es que pueden cargar algo tan grande en sus espaldas? Se preguntó a sí mismo, solo para ver cómo luego ambos Inklings disparaban esos enormes misiles hacia el cielo, a lo que los siguió con la mirada. Pero su entretenimiento le fue interrumpido al sentir que alguien le estaba observando. Ante eso el ser humano se volteó, llevándose una sorpresa cuando vio como Marie le estaba apuntando desde la cabina de la que comentaban. Marie no dudó ni un segundo, y disparó un potente chorro de tinta verde, a lo que el humano esquivó saltando del bloque al que estaba sentado, sin importarle que lo vieran. El pelicastaño, para su mala suerte, cayó justo en el medio del combate, haciendo que todos los Inklings pusieran la vista sobre con sorpresa, pero en el mismo instante, todos los humanoides miraron hacia arriba al recordar algo, seguido apartarse lo más rápido posible, dejando así a un confundido humano. ¿Pero qué? Preguntó mirando hacia arriba de la misma forma que los pequeños seres hicieron, y ver el motivo por el que los Inklings salieron corriendo, siendo que los dos misiles de tinta se dirigían hacia él. Esto va a doler, comentó un instante antes de que los dos misiles impactaran, causando que dos gigantescos torrentes de tinta azul y naranja mezclados cubrieran la zona.
Por otro lado, Levin junto a su equipo salieron de su cobertura para ver el resultado del impacto, solo para quedar con la mandíbula hasta suelo por lo que vieron, y no ellos. El equipo de Water, las Skip Sisters y el público de Inklings tuvieron la misma reacción. La criatura que vieron estaba apoyado sobre una rodilla, intacto, mientras todo su cuerpo estaba cubierto de pies a cabeza de tinta, tanto azul como naranja. Pero lo siguiente que pasó fue que este comenzó a levantarse lentamente, dejando aún más impactados a los Inklings. 2 misiles de tinta habían caído de forma directa sobre él, y no lo habían esplateado. La criatura por su parte terminó de erguirse completamente, mirando hacia arriba y luego quedando cabizbajo, mientras la tinta aún chorreaba de su cuerpo y rostro, casi haciendo parecer como si no tuviera boca. Acto seguido volteó su atención hacia los Skipfire. Ya me harté, sentenció el humano frunciendo el ceño en una penetrante mirada. Capítulo 3. Antiguo vs Skip Sisters. Todos los Inklings espectadores estaban boquiabiertos por lo que estaban viendo. Una especie de ser, cubierto de tinta, de pies a cabeza y sin esplatear. El humano miró hacia abajo, solo para ver una de las armas de los Inklings tirada cerca de él, seguramente que la dejaron para evitar los misiles de tinta. Este se agachó lentamente para recogerla, y al verla bien, notó que dicha arma parecía más una pistola de agua. Por otro lado, Nari al ver que el arma que aquel desconocido ser había recogido era la suya, esta no pudo evitar darse un facepalm. Ok tú, seas lo que seas, suelta ese Splattershot y nadie saldrá herido. Ordenó Water apuntando con su arma al ser cubierto de tinta. El antiguo por supuesto no entendía nada de lo que Water decía, por lo no le prestó ni la más mínima atención. Oye, ¿me estás escuchando? Volvió a decir Water con un tono más fuerte, pero el humano siguió sin hacerle caso. Suelta el arma o... Trató de completar la frase Water, pero al ver que éste seguía ignorándolo, el chico calamar perdió la paciencia y disparó su arma contra el humano, empapando aún más de tinta su cuerpo. Al parecer eso sí captó la atención del antiguo, porque al instante que Water terminó de disparar contra el extraño ser, este sin darse la vuelta para verlo, le dio un limpio disparo en toda la boca a Water con el Splattershot, haciendo que este reventara en tinta. El humano se sorprendió un poco al ver que además de las ropas y el arma del Inkling que quedaron cuando esplateó, un pequeño fantasma en forma de calamar se elevaba un par de metros en el aire antes de desvanecerse. Vaya forma más curiosa de morir, susurró para sí mismo el humano volteando a ver al equipo de Water. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó un miembro del grupo. Solo sigan disparándole, dijo la Inkling que anteriormente esplateó a Niles. El antiguo al instante que el resto de los Spitterin comenzaron a dispararle, este arremetió velozmente contra ellos mientras disparaba con el Splattershot, asestándole un tiro en la cabeza a otro más de ellos, haciendo que este reventara. Pero antes de que pudiera darle a los otros dos, el Splattershot del antiguo se había quedado sin tinta, por lo que optó por lanzarle el arma a uno de ellos, dándole en el arma que traía, y haciendo que éste la soltara. Pero cuando estaba por levantarla, un gran pie descalzo y cubierto de tinta se puso sobre el arma del chico calamar, impidiendo que éste la levantara. El Inkling alzó su mirada para ver al antiguo, a lo que el chico calamar no pudo hacer nada más que sonreírle tontamente, solo para ser sujetado y levantado por el pecho de su playera. Lo siento, pero voy a necesitar esto, dijo el humano, levantando el arma del Inkling y lanzando a este a un lado como si no fuera nada. La otra Inkling aprovechó el momento de distracción del humano, y lanzó una bomba de tinta contra él. Solo que para la sorpresa de todos, esta fuera atrapada en el aire. No gracias, te la devuelvo, dijo el antiguo para devolverle la bomba de tinta a la Inkling dejándosela justo a sus pies, a lo que ésta solo miró al antiguo con una cara de frustración. Y van dos, fue lo último que ésta pudo decir, solo para que la bomba de tinta en sus pies estallara, pero al ser tinta del mismo color que ella, no causó que ésta esplateara, pero sí salir fuera de la plataforma, cayendo en el agua fuera de esta, y provocándole un instantáneo splat. Oye tú, grandullón. En eso se escuchó detrás del antiguo, haciendo que éste se volteara, encontrándose así con las Skip Sisters, mismas que fueron recibidas con un gran vitoreo de parte de todos los espectadores. No se preocupen chicos, nos encargaremos rápido de esto, comentó Callie saludando con su mano a los espectadores. ¿Y tú, quién te crees que eres para meterte a esta arena y atacar a todo el mundo?, continuó Idol de tentáculos negros, ahora poniendo su atención en el antiguo mientras le apuntaba con el dedo, a lo que por supuesto este no contestó y se quedó viendo a las recién llegadas. Se ven un poco más diferentes a los demás de ellos, pensó este para sí mismo sin dejar de verlas. Oye, ¿nos estás escuchando?, preguntó Callie poniendo sus manos en sus caderas e inclinándose un poco hacia adelante.
Pero al igual que antes, este no respondió. Calle, ¿por qué no mejor pasamos a lo de someterlo? Preguntó Marie mientras le apuntaba con su francotintador. Buena idea. Escucha tú, seas lo que seas, ¿por qué no sueltas el arma y te entregas? Estamos de buen humor, así que si lo haces ahora dejaré pasar el hecho que arruinaste esta batalla, continuó la Skip Sister morada haciendo que su prima rodara los ojos y suspirara. Así que tú eliges, lo hacemos del modo fácil, o a nuestro modo. Continuó Calle agarrando de su espalda dos Splattershots Novato B, de color negro, como el francotintador de Marie, solo que estos tenían detalles color violeta oscuro y apuntando contra el antiguo. El antiguo obviamente no contestó, en lugar de eso, movió su cabeza haciendo tronar su cuello. Y levantando su brazo, les hizo la típica seña de vengan con la mano. Muy bien, tú lo pediste, pero si vamos a hacer esto, lo haremos a nuestra manera. Dijo Calle mientras ella y su prima sonreían, para que luego Marie asintiera con la cabeza hacia la cabina donde antes estaban comentando, y a los lados de esta se asomarán dos grandes parlantes. Sujeta tus tentáculos. Exclamó Calle. Porque aquí vamos. Le siguió Marie. Y instante que las Skip Sisters terminaron sus frases, de los parlantes comenzó a sonar una de las más famosas canciones de las hermanas Calamar. Calamar Incantation. El antiguo pareció un poco confundido por la canción que había comenzado a resonar por toda la zona. Aparte de que no tengo idea de lo que dicen, tiene buen ritmo, ¿lo habrán cantado ellas dos? Pensó para sí mismo mientras volvía a poner su atención sobre las dos Inklings frente a él. Los tres se quedaron viendo fijamente, como esperando que el otro hiciera el primer movimiento, solo hasta que casi en sincronía, los tres saltaron hacia lados opuestos mientras se disparaban tinta. Todos miraban sin despegar ni un segundo la batalla que ahora se había librado. Marie apuntó certeramente hacia el pecho del antiguo, y jalando del gatillo, esta disparó un gran chorro de tinta verde lima, dejando también un camino compuesto de dicha tinta, a lo que este lo esquivó haciendo su cuerpo hacia un lado. Pero luego vio algo que lo sorprendió y tomó por sorpresa. Marie dio un leve salto hacia adelante, y ante los ojos del humano, ésta se transformó en un pequeño calamar del mismo color que su tinta, para luego zambullirse en el camino de tinta que había dejado, y a una velocidad sorprendente, nadar por esta hasta llegar al antiguo, cosa que antes de que pudiera siquiera tener una idea de lo que pasaría, de un salto Marie salió del camino de tinta, para luego volver a su forma humanoide, ya con su arma apuntando a la cabeza del antiguo. Pero como en cámara lenta, Marie vio que lo que parecía que el antiguo se cubriría del disparo con su brazo izquierdo, pudo ver que por debajo de dicho brazo, él le estaba apuntando a ella con su arma, por lo que se vio obligada a esquivar el disparo del antiguo, perdiendo su oportunidad, y comenzando a correr, evitando así los disparos de tinta del antiguo. No obstante, mientras disparaba, varios otros disparos de tinta morado claro fueron contra él, por lo que tuvo que dejar de disparar y comenzar a esquivar el contraataque de Calle. Zona de la excavación. Bóveda. 30 minutos después del enfrentamiento de El Antiguo y las Skip Sisters. Un grupo de 5 Octolinks de élite habían entrado a la cueva donde los científicos habían encontrado la bóveda, siendo estas las mismas de antes. Y alumbrando con las linternas de sus Octosots, se adentraban por la caverna que los científicos y sus trabajadores habían excavado. Rayos, otra vez esos estúpidos Inklings se nos adelantaron, comentó una de ellas mientras veía una de las máquinas de excavación que habían dejado. ¿Qué haremos si aún hay Inklings aquí? Preguntó otra de ellas. Pues simple, acabar con todos ellos y tomar todo lo que tienen, respondió otra Octolink de tentáculos morados. Nadie va a disparar si yo no doy esa orden, cabo en eso, dijo la Octolink de tentáculos rojos, al parecer la líder del grupo. ¿Pero por qué, teniente? No sería divertido. Discutió la misma chica pulpo de tentáculos morados. Es mejor evitar el conflicto que provocarlo, haremos lo de siempre. Esperaremos a que los Inklings se vayan, tomaremos todo lo que podamos y nos iremos, respondió la teniente mientras al parecer recibía una llamada por el comunicador de su visor. Ay sí, como siempre, dejemos a los pobres Inklings tomar todo lo que quieran y quedémonos con las migajas, se mofó entre susurros la cabo de tentáculos morados, solo para recibir un sape de parte de la teniente. Oh. Se quejó la cabo mientras defrotaba la parte trasera de su cabeza. Aquí la teniente Otome. Dijo esta mientras contestaba su comunicador. ¿Han llegado a la zona marcada? Preguntó alguien por el comunicador de Otome. Sí, su majestad, pero al parecer, los Inklings llegaron primero, respondió Otome. Inútiles, eliminen a los Inklings, tomen todo lo que tengan, y tráiganme lo que encuentren. Ordenó este. Pero emperador Octavio, ¿no cree que sería mejor? Trató de discutir Otome, pero Octavio la interrumpió.
No me cuestiones, teniente, ya tienes tus órdenes, cúmplelas o te degradaré a soldado primero, está claro. Amenazó Octavio ya un poco molesto. Es que, ¿y yo? Sí señor, al final aceptó Otome de mala gana. Espero no me decepciones esta vez, finalizó Octavio cortando la comunicación. Otome por su parte, se quedó un instante parada en su lugar sin decir nada, solo hasta que ésta lanzó con fuerza su arma al suelo, para luego levantar su puño al aire mientras miraba hacia arriba. Ruego a Poseidón porque algún día, alguien te explatee, tirano mal nacido. Gritó Otome con toda su furia y mostrando sus colmillos. Teniente? Preguntó otra Octoling del grupo. Solo terminemos esta misión y larguémonos de aquí, contestó Otome mientras volvía a recoger su arma con enojo, y comenzando a caminar. Jeje, me encanta cuando se enoja, susurró la cabo a otra Octoling. ¿Dijiste algo, cabo? En eso preguntó Otome deteniéndose de golpe. Nada señor, digo señora. Respondió esta mientras se ponía firme, asustada por pensar que Otome la había escuchado. Pero sintiendo alivio al ver cómo Otome volvía a avanzar. Urchin Underpass. Arena de Turf War. 30 minutos antes de la llegada de las Octolings a la cueva. La batalla al parecer se había prolongado demasiado, porque los tres combatientes se encontraban jadeando, además de tener sus cuerpos con una que otra mancha de tinta, tanto el antiguo como las Skip Sisters. ¿Acaso esa cosa nunca se cansa? Comentó Calle tratando de recuperar el aliento. ¿Acaso esas dos nunca se quedan sin munición? Pensó el antiguo también jadeando, pero no tanto como las Inklings con las que combatía. En eso el antiguo volvió a apuntar a las dos famosas primas, a lo que éstas se prepararon para otra lucha, pero en vez de una ráfaga de tinta, del arma del antiguo no salió nada más que una pequeña gota de tinta, dando a entender que se había quedado sin munición, otra vez. Odio estas cosas, susurró para sí mismo el humano, mientras las dos famosas Inklings estaban sonriendo al enterarse, o más bien Marie tenía una pequeña sonrisa, pero Calle tenía una verdadera sonrisa perversa, mostrando sus colmillos. El humano movía sus ojos de un lado a otro, tratando de encontrar una salida a esta situación, para luego poder ver dos armas más no muy lejos de ellos. El antiguo de un rápido movimiento lanzó el arma vacía que tenía contra Calle, a lo cual ésta esquivó, pero luego vieron como el antiguo corría velozmente hacia esas dos armas. Marie ahora o nunca. Gritó Calle al darse cuenta, mientras su prima y ella comenzaban a correr tras el antiguo. El humano al estar lo suficientemente cerca, este se lanzó al suelo, cosa que este al estar lleno de tinta, pudo deslizarse sin problemas. Al llegar a estas, el humano tomó ambas armas, una en cada mano, pero al darse la vuelta, pudo ver cómo Calle y Marie le apuntaban a la cara mientras ambas chicas ponían un pie sobre el pecho del humano impidiéndole levantarse, a lo cual este respondió haciendo lo mismo, apuntándole a ambas chicas en el rostro con sus armas. Tras lo sucedido, el momento se había llenado de tensión, mientras esperaban a cuál dispararía primero. Lo admito, eres mejor de lo que esperábamos, comentó Calle aún jadeando. ¿En serio no diste muchas dificultades?, añadió ahora Marie, estando el mismo estado que su prima. El humano por supuesto no supo qué decían, pero aún así, decidió responderles por primera vez. No sé quiénes son, o qué quieren de mí, pero no voy a convertirme en su conejillo de indias, dijo este mientras las Skip Sisters se impresionaron al oír a la criatura bajo sus pies hablar, y en un dialecto que ellas jamás habían oído. Y eso se los aseguro, continuó el humano embozando una sombría sonrisa que no inspiró mucha confianza en el dúo, apretando así ambos gatillos de sus armas. Pero para susto y alivio de ambas primas, de dichas armas no salió más que una pequeña gota de tinta, dando a entender que estaban vacías. En serio, odio estas cosas, se quejó el humano, a la vez que ahora eran las dos primas quienes tenían la misma sombría sonrisa. Mal jugado, sentenció Calle mientras ella y Marie jalaban el gatillo de sus armas, pero al igual que con las del antiguo, estas también dejaron salir unas pequeñas gotas de tinta, mostrando que sus armas también estaban secas. ¿Qué, es en serio?, dijo Calle mirando sus dos Splatterswords. Tal vez fue porque no recargamos en un largo tiempo, dijo Marie mucho más calmada que su prima y volteando a verla. El humano por supuesto no dejó pasar la oportunidad, y tomando ambas piernas de los dos Inklings que tenían sus pies en su pecho, se las quitó de encima, haciendo que las dos cayeran. Y como si tuviera un cohete en el culo, este se levantó de un salto y salió corriendo como condenado. Oye, vuelve aquí, ah. Gritó Calle levantándose rápidamente, y dando un salto hacia el humano, esta logró sujetarle ambas piernas haciendo que cayera de cara al suelo. Pero antes de darse la vuelta, Marie ya se había abalanzado sobre él también, tratando de aplicarle una llave al cuello, a lo cual este forcejeó con ella. Sujétalo bien, Calle.
ordenó Marie aún forcejeando con el humano. ¿Qué crees que estoy haciendo? Respondió Kalie mientras el humano sacudía sus piernas de un lado a otro, tratando de por lo menos zafarse de ella. Oh, Drake, solo tienes una salida a esto, por más sucia que sea la jugada, pensó el ahora ya nombrado humano. Drake tomó uno de los brazos de Marie, y juntando saliva, pasó su lengua por este hasta llegar al codo. Y la verdad es que sí era una de las más sucias y bajas jugadas, pero Kalie y Marie nunca jugaron limpio. Después de todo, ellas eran dos, y Drake solo uno, así que ¿por qué él jugaría limpio con ellas? Exclamó Marie asqueada, y un poco, sonrojada. Ya que después de sentir esa tibia lengua por parte de Drake, un leve rubor se asomó por su cara, sin mencionar un escalofrío que subió por su espalda. Sin desaprovechar la distracción de Marie, Drake se la quitó de encima, pero aún quedaba Kalie quien seguía aferrada a sus piernas sin mostrar intención de soltarlas. Pero una fugaz idea pasó por su cabeza, y tenía que zafarse de Kalie rápido, antes de que Marie volviera a lanzarse sobre él, y seguramente mucho más furiosa. Rápidamente, Drake tomó uno de los tentáculos de Kalie con ambas manos, a lo que ésta levantó la mirada para ver de qué se trataba, y al ver lo que estaba a punto de hacer, sus pupilas casi se volvieron puntos del susto. «¡Que me sueltes!», gritó Drake en su cabeza, para luego morder el tentáculo de Kalie, a lo que ésta reaccionó dando un fuerte grito, mientras soltaba las piernas de Drake, y un furioso rubor estallaba en su rostro. Drake al sentir que Kalie lo había soltado, este soltó el tentáculo del idol, y volvió a salir corriendo hacia lo que parecía una salida. Mientras tanto, con los Skipfire, el grupo de 4 se encontraban viendo lo que pasaba no muy lejos de las Skip Sisters y Drake. ¿Creen que necesiten ayuda?, preguntó Nari. Son las Skip Sisters, ellas no necesitan ayuda, respondió Levin con seguridad, misma que se evaporó tras escucharse el fuerte grito de Kalie. «Wow, ¿esa fue Kalie?», preguntó ahora Shara. «Yo te salvaré, mi amada». De la nada exclamó Niles con corazones en sus ojos, tomando su slasher y salir en dirección a la batalla. «Niles, ese tonto», gritó Shara tomando su rodillo y saliendo tras su hermano. Ante eso, Levin no pudo evitar suspirar, viendo que no tenían de otra. «Ve tú mientras, los alcanzo tanto encuentre mi Splattershot», dijo Nari mientras salía en dirección a las armas que las Skip Sisters y el antiguo habían dejado tiradas. «Ya que», contestó Levin para luego salir detrás de Niles y Shara. Volviendo con Drake y las Skip Sisters. Lo que Drake había visto como una salida, resultó ser el final de la plataforma, y bajo de ella había nada más que el agua del mar. «Mierda, lo que faltaba», comentó Drake mientras miraba la gran cantidad de agua por delante de él. «Parece que te quedaste sin salida, pervertido tramposo». De repente dijo una voz detrás de él, a lo que Drake ya supo de quiénes se trataban. Drake se volteó para ver a las dos Inklings frente a él, y no solo eso, también a otros 4 no muy lejos, aproximándose a ellos. «Ríndete ya, ahora ambas estamos de muy mal humor gracias a alguien, así que solo lo diremos una vez», dijo Marie todavía un tanto sonrojada pero con un serio ceño fruncido. «¿Te entregas, o se acabó el juego?», completó la frase Kalie, quien se veía aún más molesta que Marie, pero también algo sonrojada, y con unas lagrimillas en las comisuras de sus ojos. «Y esta vez, estas armas no están vacías», continuó Kalie mientras daba un disparo de advertencia a los pies de Drake, haciendo que éste diera un paso atrás. Por su parte, Drake volvió a ver detrás de él a las grandes porciones de agua bajo la plataforma. Pero viéndolo desde la perspectiva del humano, aún seguía siendo una salida. Así que girándose hacia las dos primar, el ser más alto que ellas les dedicó una sonrisa de lado, comenzando a dar un paso hacia atrás. «Espera, ¿qué estás haciendo?», exclamó Kalie a ver que el antiguo se acercaba al borde de la plataforma. «Oye, cuidado con la orilla», avisó Marie viendo que no se detenía. Drake al llegar al borde, este extendió sus brazos a ambos lados, mientras veía que las dos famosas Inklings habían comenzado a correr hacia él para tratar de detenerlo. «Oye, espera, no lo hagas», gritó Kalie desesperada por alcanzarlo. «Esa no es la solución», añadió Marie mientras ella y su prima ya casi estaban por llegar a él. Pero ya era tarde. Drake se dejó caer aún teniendo esa sonrisa, a la vez que Kalie y Marie no pudieron hacer nada más que solo presenciar cómo caía al agua, seguido de ver cómo un gran nubarrón de tinta comenzaba a extenderse por el agua. Kalie en eso se sentó en el suelo mientras colocaba una de sus manos en su frente, y se reprimía el no haber podido alcanzarlo. Marie por otro lado solamente se quedó parada cabizbajo tristemente mientras cerraba sus ojos. «Idiota, idiota, ¿realmente era necesario que hicieras eso?», gritó Kalie con frustración mientras su prima miraba dónde había caído el humano.
En eso murmuró Marie al ver cómo una mancha comenzaba a alejarse del nubarrón de tinta en el agua, solo para que ésta empezara a distinguirse más y más, hasta ver que dicha mancha resultó ser Drake, quien se alejaba nadando de donde estaban las Skip Sisters. «Calle, mira», exclamó Marie incrédula, apuntando hacia donde estaba Drake. «¿Qué quieres que mire?», preguntó Calle desganada. «Rápido, solo mira». Apuró Marie a su prima, la cual está sin muchas ganas, se levantó y caminó hasta su primar, seguido de ver hacia dónde ésta apuntaba, mas no pudo evitar abrir sus ojos a más no poder por lo que estaba viendo. «Está vivo, digo, está vivo», exclamó Calle feliz, pero luego fingiendo enojo en la última frase, a lo cual Marie dejó salir una pequeña risa. Calle siguiéndolo con la vista, pudo ver hacia dónde se dirigía, a lo que ésta formó una sonrisa maliciosa. «Vamos Marie, creo saber hacia dónde va», dijo Calle para luego dirigirse a la salida, seguido de su prima. Y justo en el camino, pudieron ver a los 4 Skipfire dirigiéndose hacia ellas. «Calle, mi amada, he venido para», dijo Niles arrodillándose, pero no pudo terminar la frase, ya que Calle simplemente lo pasó de largo, dejándolo en la misma posición como una estatua. «Lo sentimos chicos, luego tendremos tiempo para autógrafos», dijo Marie también pasando por al lado de los 4 Inklings. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó Shara empujando con el pie a su petrificado hermano. «Seguirlas por supuesto», exclamó Nari alzando su Splattershot. «Pues entonces, andando», se sumó Levin con una sonrisa, viendo que todos los Inklings de las gradas tenían la misma idea, ya que todos comenzaron a salir también. Nar y Levin corrieron hacia la salida más cercana, excepto Shara, ya que ésta arrastraba a su hermano como podía. «CH chicos, ayuda», pidió Shara mientras aún arrastraba a Niles, a lo que los 2 Inklings volvieron. «Dwayne». «Como pesa», comentó Levin mientras ayudaba a Shara levantando a su hermano, al mismo tiempo Nari recogía el arma de dicho chico calamar congelado y seguía a los demás del grupo. Drake a medida que seguía nadando, la tinta de su cuerpo y cabello iban lavándose, hasta que volvieron a estar como antes. Al sacar su cabeza para recuperar algo de aire, pudo ver que ya casi llegaba a otra plataforma. «Espero haber perdido a esas 2», comentó Drake mientras volvía a tomar otra bocanada de aire y volver a nadar hasta llegar a la dichosa plataforma. «Calle, ¿estás segura de que es por aquí?», preguntó Marie corriendo a la par de su prima. «Más que segura, esta vez no escapará, además lo tendremos rodeado, y ya he llamado a unos guardias para que nos ayuden en esta ocasión», dijo Calle dándole una sonrisa confiada a su prima, cosa que ésta respondió con una sonrisa pequeña. «Muy bien, ya llegamos», avisó Calle. «Seguramente él no debe de tardar en llegar», dijo Marie mirando hacia todos lados. Las 2 famosas chicas calamar se quedaron esperando, sin saber un gran grupo de Inklings también se aproximaban a la zona. Drake finalmente había llegado a la plataforma. Él ahora se encontraba mirando hacia arriba, para luego comenzar a escalarla. «Muy bien, primero saldré de aquí, luego buscaré la base donde estaba, y después pensaré en algo», formuló Drake para sí mismo casi llegando a la cima. Al momento llegar, Drake dio unas cuantas respiraciones mientras se erguía, solo para mirar por dónde había venido. Y dando una pequeña risa, este alzó ambos brazos y levantó el dedo medio de ambas manos. «¿No crees que festejas antes de tiempo?», se escuchó a alguien decir detrás de Drake, a lo que el pobre humano se quedó de piedra, mientras un terrible escalofrío le recorría la espalda, ya que a pesar de no saber qué significaba, sí pudo reconocer dicha voz. Drake a pesar de temer darse la vuelta, lo hizo. «Anda. Antes de leer lo que sigue, por favor reproduzcan Splatoon Krakenat para ambientar la escena». Drake pudo ver no solo a las Skip Sisters, sino que también a un enorme grupo de Inklings detrás de ellas, además de los Skipfire, y para la sorpresa de también los Spitterink. Drake ante eso no pudo hacer más que agarrarse la cabeza y gritar a los 4 vientos con sus ojos fuertemente cerrados, tan fuerte que casi toda la cuidad pudo oírlo. Calle y Marie apuntaron sus armas hacia Drake y siguiendo su ejemplo, todos los Inklings detrás de ellas hicieron lo mismo. «Y eso no es todo», comentó Marie mientras apuntaba con un dedo detrás de Drake, a lo cual siguió, pudiendo ver en el agua por donde había llegado, varias lanchas con lo que pudo ver Drake, más Inklings, solo que estos tenían una extraña armadura. «Muy bien, tus opciones son rendirte o rendirte», dijo Calle con una sonrisa de victoria. Drake por supuesto al verse acorralado, no pudo hacer otra cosa que levantar sus manos, mientras tenía un ceño fruncido y una cara de frustración.
Esto no puede ponerse peor. Al momento en que Drake dijo eso, se arrepintió en su mente de haberlo dicho, mientras se cubría la boca con ambas manos. Y tal como si Dios esperara que dijera eso para trollearlo, la sábana que Drake traía para cubrir sus joyas familiares, se cayó, dejando el arma de Drake al descubierto. Casi en sincronía, todos los Inklings, en especial las chicas, miraron hacia abajo. Marie 2 segundos después de haber visto el arma de Drake, esta dio un pequeño suspiro al mismo tiempo que caía desmayada. Calle por otro lado se había quedado de piedra, con una cara hirviendo en rojo. Cristo, si me escuchas, mátame ya, dijo Drake con una cara sin emoción alguna. Capítulo 4. Entre fuego cruzado. Zona de la excavación. Puff Drake. Oh, ahora no sé cómo es que terminé en esta situación. Ahora mismo estoy en la cueva o donde creo que me encuentro. En medio de al parecer una disputa entre las dos chicas que me perseguían incansablemente, otros 4 que estaban con ellas, y lo que parece otro grupo de estas chicas, pero con la diferencia de contar con unos ropajes bastante curiosos, además de unos extraños visores. Y otra cosa más era que sus tentáculos eran diferentes a los primeros. Yo por otra parte, estaba en medio de ellos mientras discutía, no sabiendo si apuntarme a mí, o al otro grupo. Y por sus tonos de voz, la cosa no iba para bien, por lo que empecé a recordar cómo había terminado en esta situación. Incopolis. 2 horas antes. Puff Drake. No sé cómo reaccionar, la sábana con la cual me cubría se había caído. Una de esas 2 chicas que estaban tras de mí, se había desmayado, mientras que la otra estaba con una cara roja a más no poder mientras miraba fijamente en mi descendencia. Y no solo eso, también la multitud detrás de ellas estaban quietos como estatuas, en especial todas las que eran mujeres estaban con un rubor extremadamente notable, otras se habían desmayado como la de tentáculos blancos, y también creo que vi a una babeándose. No obstante, dicha escena habría transcurrido aún más, si no fuera porque la de tentáculos negros terminó pegando un fuerte grito. No hace falta saber su idioma para saber que a pesar del gorgoreo en su voz, ese grito sonó como Kia. Pero no acabando ahí, al instante que ésta terminó de gritar, dicha chica se cubrió los ojos, y como si fueran ovejas siguiendo a la líder, la multitud detrás de ellas hicieron lo mismo, cubriéndose con sus manos para evitar verme. Yo por mi parte, vi eso como una oportunidad de escapar. Así que rápidamente volví a subirme la sábana, esta vez ajustándola bien para que no se cayeran de nuevo, y mirando hacia todos lados, pude ver un edificio no muy alto con bastantes tuberías en su pared, por lo que sin dudarlo corrí hacia él y dando un buen salto, me sujeté de una de ellas para luego comenzar a escalar. Puff tercera persona. Solo tomó unos segundos para que Calle por la curiosidad lentamente fuera descubriendo uno de sus ojos, solo para ver que el humano ya no estaba, a lo que ésta reaccionó con un sobresalto. Se fue de nuevo. Exclamó esta mientras volteaba a ver a su prima desmayada, cosa que inmediatamente trató de despertarla. Marie, despierta rápido, volvió a escaparse. Exclamó la idol de tentáculos negros mientras sacudía un poco a su prima, quien por algún motivo estaba sonrojada hasta la nariz, además de tener una sonrisa boba y algo de saliva escurriéndose por la comisura de su boca. Jeje, no seas tan brusco, balbuceó Marie entre sueños, haciendo que su prima se desesperara. Despierta. Terminó gritando Calle, seguido de darle una bofetada, a lo que Marie despertó de golpe sentándose también. Grande y duro. Exclamó Marie al instante que despertaba, dejando a Calle mirándola fijamente. Olvida lo que dije y te compro un cubo de papas fritas, propuso Marie al darse cuenta de lo que había dicho frente a la contraria, sin voltear siquiera a verla. Hecho, respondió Calle con una sonrisa, ayudando a su prima luego a ponerse de pie. Por cierto, ¿a dónde se fue? ¿Ya se lo llevaron? Preguntó Marie, viendo que el humano ya no se encontraba por ningún lado. Pues, algo así, respondió Calle mientras se frotaba detrás de la cabeza y daba una nerviosa sonrisa. Se escapó, ¿verdad? Preguntó nuevamente Marie, viendo a su prima con ojos entrecerrados, como si ya supiera lo que diría. ¿PFFF, qué? Por supuesto que no, lo que pasó fue que, trató de explicar Calle, pero esta tan pronto viendo a la contraria, no encontró otra cosa más que una cara diciéndole. Ni tú te la crees. Haciendo que Calle desistiera. Sí, escapó, cedió Calle cabizbajo y dejando sus brazos colgando enfrente de ella, al mismo tiempo que Marie suspiraba frustrada con una mano en su rostro. Tenemos que encontrarlo rápido, dijo Marie mirando hacia todos lados. Eso ya lo sé, no soy bruta, contestó Calle haciendo lo mismo que su prima. Tú lo dijiste, no yo. En eso se burló la Inkling de tentáculos blancos, ganándose una fulminante mirada por parte de su familiar. ¡Ey, allá va!
De repente exclamó Nari entre la multitud mientras señalaba hacia arriba, haciendo que todos incluyendo a las dos famosas Inklings, miraran hacia donde estaba señalando. Y ahí casi llegando a la cima del pequeño edificio, estaba Drake escalando hábilmente la estructura, de una forma que hubiera puesto orgulloso al mismo Altair. «Wow, ¿en serio? ¿Qué cosa es él?», preguntó Kalle viendo la forma en la que escalaba el humano. «No lo sabremos si no lo atrapamos», dijo Marie poniendo en su espalda su francotintador. «Sí, pero ¿qué haremos con nuestros fans?», preguntó Kalle susurrando la última frase. «Pues que vengan con nosotras, tener más mano de obra nos resultará más fácil de acorralarlo», respondió Marie susurrando de la misma forma. «Tú siempre buscando la vía más fácil, ¿verdad?», comentó Kalle ahora ella viendo con ojos entrecerrados a su prima de tentáculos blancos, a lo cual ésta respondió con una pequeña sonrisa. Por otro lado, al llegar a la cima, Drake tomó un respiro para recuperarse, y cerciorarse de su entorno. Sabía que era una mala idea ir allí. Se replicó a sí mismo el joven humano, viendo hacia todos lados, en busca de una salida de la ciudad. Luego pudo ver un bosque a las afueras de Incópolis, no muy lejos de donde estaba. Drake sin pensarlo, comenzó a saltar sobre los tejados de los edificios más cercanos, suerte que algunos no estaban muy separados del otro. Volviendo con Kalle y Marie. Las dos estaban siguiendo por las calles al humano, quien saltaba de tejado en tejado. ¿A dónde se dirigirá ahora?, exclamó Marie casi perdiéndolo de vista. «No lo sé, pero si recuerdo bien, por aquí se va al bosque de Octovalley», respondió Kalle también tratando de no perder de vista al antiguo. «Tengo una idea, ¿por qué no nos separamos en grupos y lo acorralamos antes de que llegue?», propuso la Skip Sister Verde Lima, quien comenzaba a jadear para tratar de seguir el ritmo. «Buena idea», contestó la contraria, formando una sonrisa confiada, pero sin darse cuenta de que habían perdido de vista al humano. «Kalle, lo perdimos», exclamó Marie tratando de volver a encontrarlo. «No te preocupes, ya sabemos a dónde va», contestó Kalle, formando una sombría sonrisa, mostrando así uno de sus colmillos. Drake saltó a un último edificio mientras se apoyaba sobre sus rodillas, y jadeaba pesadamente. Verdaderamente el correr, saltar y escalar lo estaban dejando exhausto. Pero ya casi había llegado, así que no podía rendirse ahora. Solo un poco más se alentó a sí mismo el humano, para luego tomar nuevamente impulso, y saltar otra vez. «Me cago en todo», exclamó Drake, viendo que se había quedado sin edificios sobre los cuales saltar, ya que los que quedaban, eran demasiado altos, o estaban demasiado apartados. «Tendrá que ser por suelo», dijo Drake buscando algo con lo que bajar, para luego comenzar a descender por una tubería mientras se aseguraba de haber perdido a sus perseguidores. «Al menos pude dejar atrás a ese par de locas», continuó el humano llegando por fin al suelo. Mirando hacia todos lados, y asegurándose de que no lo hubieran visto, para la suerte de Drake, casi no había nadie por las calles, por no decir que no había nadie. «Bien», susurró antes de comenzar a correr hacia la salida de la cuidad. Pero justo antes de llegar más lejos, desde arriba de varias tiendas salieron una multitud de Inklings, quienes no tardaron en comenzar a disparar sobre él, haciendo que Drake se reprendiera por caer en esa trampa, mientras Drake se cubría detrás de un gran buzón de los proyectiles de tinta que le estaban disparando. Pero sin darse cuenta, un gran número de Inklings, encabezados por Marie estaban llegando por su lado derecho. Al mismo tiempo que otro grupo compuesto por los Skidfire, los guardias y encabezados por Kalle llegaba por su lado izquierdo. «Mierda, por eso no había nadie en las calles», exclamó Drake tratando de pensar en algo, ya que lo estaban acorralando una vez más. No obstante, justo cuando Kalle y Marie ya lo tenían en su poder, la suerte le había sonreído por primera vez en todo el día. Justo debajo de donde él estaba cubriéndose, se podía ver la tapa de una alcantarilla, lista para darle una salida. Drake por supuesto al verla no dudó en abrirla. Y la verdad es que el joven semidesnudo creía que dicha tapa sería muy pesada, pero era más ligera de lo que creía, motivo por el que pudo levantarla sin mucho esfuerzo. Y antes de que las Skip Sisters lo capturaran, Drake se dejó caer dentro de las cloacas, aunque no sin antes tomar algo de tinta de los disparos que habían caído cerca de él y dibujar un último adiós en el buzón. Las dos famosas primas se acercaron cautelosamente a la reciente cobertura donde había estado el humano oculto, misma que yacía cubierta de tinta de diferentes tonos. Pero justo cuando ambas primas llegaron de ambos lados del buzón apuntando con sus armas, no encontraron nada más que un gran y sorprendente nada. Ambas primas estaban más que confundidas, lo tenían rodeado y sin salida, si hubiera intentado salir por cualquier parte de donde estaba, lo hubieran poder visto. ¿Y qué? ¿Dónde? ¿Cómo? Preguntó Kalle sin poder creérselo. «Ah, Kalle»,
En eso llamó Marie mientras señalaba, para luego ambas ver una carita sacándoles la lengua pintada en el buzón. Callie tras verla frunció el ceño mientras cerraba los ojos y daba una sonrisa forzada. Y además de escaparse otra vez, tiene el descaro de burlarse de nosotras, comentó Callie mientras apretaba los puños con fuerza. Pero pese a eso, a Marie no le tomó mucho para ver la alcantarilla por donde Drake había huido. Callie, seguramente se fue por aquí, anunció Marie mientras levantaba con dificultad la tapa del supuesto escape. Espera, no me pedirás que me meta ahí, ¿verdad? Preguntó Callie con evidente cara de asco. Está bien, no te lo pediré, pero igual tendrás que hacerlo, respondió Marie también con algo de disgusto. Está bien, pero no quiero que nuestros fans nos vean entrar en una alcantarilla, lo que podrían llegar a pensar, advirtió la Skip Sister rosada, mientras volteaba a ver hacia la multitud de Inklings detrás de ellas, que se preguntaban entre ellos lo que estaba pasando. Pues inventa algo entonces, dijo sin más la famosa contraria. Yo, ¿y por qué no lo haces tú? Aún así discutió Callie cruzándose de brazos. Callie, sabes que no soy buena mintiendo, anegó Marie viendo fijamente a su prima. Vamos, piensa algo rápido, antes de que sospechen lo que estamos por hacer, continuó la misma chica calamar, viendo como algunos Inklings ya se estaban acercando. Oh, ya lo tengo. Exclamó Callie mientras se acercaba a la multitud de fans. Escuchen todos, nosotras las Skip Sisters, hemos hecho un nuevo disco que ya está en todas las tiendas de música disponibles, y eso no es todo, el Inkling que haga la primera compra se ganará, el francotintador de Marie. Exclamó Callie mientras que dicha idol de tentáculos blancos se había quedado boquiabierta. Y apenas que Callie terminara de decir su anuncio, toda la multitud de fans junto a los guardias salieron corriendo de la zona cual estampida, para ser los primeros en comprar el supuesto disco. Excepto 4 Inklings que resultaban ser los Skipfire, siendo que habían sido los únicos 4 que no se habían tragado la mentira. Bueno, solo 3 de ellos. Levin, Nari, y Shara, ya que Niles estaba siendo sujetado por su hermana mayor para evitar que éste saliera corriendo junto a los demás Inklings para ser el primero en comprar el falso disco. Niles, quédate quieto. Regañó Shara a su hermano para que dejara de forcejear. Shara, suéltame, tengo que ser el primero en comprar. Gritó Niles aún tratando de zafarse de su hermana. No hay ningún disco, Niles, ellas lo dijeron solo para que nos fuéramos, dijo Levin oculto junto al resto de su equipo. Callie, ¿estás loca? Yo no voy a regalar mi francotintador. Exclamó una molesta Marie, mientras abrazaba su arma de largo alcance. Tranquila, no hemos hecho tal cosa, respondió la hiperactiva chica calamar, despreocupada mientras ponía sus manos en sus caderas. Pues más te vale, primita, porque de lo contrario, advirtió la contraria mientras saltaba dentro de la alcantarilla, dejando la frase a medio terminar. Pues claro, Marie, dime, ¿cuándo te he mentido? Preguntó Callie mientras entraba también y tomaba la tapa de la alcantarilla. ¿Tengo que responder? Preguntó Marie, ya sabiendo claramente la respuesta, motivo por el que Callie dio un suspiro con los ojos entrecerrados y volvía a cerrar la alcantarilla. En eso los 4 Skipfire se acercaron a la tapadera por donde se habían ido las 2 famosas primas. ¿Vamos a seguirlas, verdad? Preguntó Shara a la vez que tanto Nari, Levin y Niles le daban una sonrisa como respuesta, a lo que Shara solo pudo dar un suspiro resignada. Zona de la excavación. 30 minutos después de la huida de Drake por las cloacas. El grupo de las Octolinks alumbraban con las linternas de sus armas mientras más se adentraban en la cueva, casi llegando a la puerta de la bóveda. Rayos, sí que hicieron un agujero bien profundo estos Inklings, comentó una de las integrantes del grupo. Miren, parece que ya llegamos, anunció Otome alumbrando la enorme puerta. El grupo de Octolinks ante eso, se detuvieron para admirar el gigantesco umbral frente a ellas. Preparen sus armas, avisó la líder, mientras se acercaba a la abertura que los científicos habían hecho anteriormente. Al entrar, todas las Octolinks pudieron presenciar lo mismo que los científicos. Numerosas cajas de madera, de distintos tamaños hasta donde alcanzara la vista, además de varios vehículos, tanto de combate como los comunes, a lo que la cabo dio un silbido de impresión. ¿Cómo haremos para llevarnos todo esto? Preguntó la cabo acercándose a una de las cajas, que era el doble de grande que ella. Necesitaremos más manos de obra, comentó Otome mientras se preparaba para comunicarse con el emperador Octavio. Pero justo antes de hacerlo. Teniente, hemos oído a alguien aproximarse. Avisó una Octolink que se había quedado fuera de la bóveda para vigilar, mientras ésta entraba corriendo en esta. Maldita sea, y justo en el peor momento. Gritó Otome con frustración mientras corría hacia la abertura.
Vamos, dejaremos que se acerquen, y luego los emboscaremos, continuó la misma chica pulpo, siendo seguida por su escuadrón. Al fin algo de acción. Por otro lado, exclamó la cabo con una sonrisa mientras salía de la bóveda. Incopoli. Alcantarillas. Puff Drake. Ahora mismo me encuentro arrepintiéndome de haber escogido este lugar para escapar, ya que el olor era tan horrible que me estaba sintiendo mareado, incluso tapándome la nariz. Pero bueno, que esperarme de una alcantarilla, por lo menos hay una zona donde caminar, y que no tenga que pasar por esas aguas negras es un punto a favor. No sabía por dónde tenía que ir, por lo que tuve que intuir por dónde sería la salida al bosque. Así que solo continué caminando, doblando donde creía que debía hacerlo. Pero en eso, mientras continuaba avanzando, creía haber escuchado otras pisadas aparte de las mías, por lo que me detuve para fijarme si era eso o mis oídos me estaban engañando, ya que no estaba muy seguro, pues lo único que escuché fue el goteo de algunas gotas y el correr de esas apestosas aguas. Siempre dicen que cuando caminas solo en un lugar con eco, tus oídos te hacen creer que alguien camina detrás tuyo. Pero al no oír nada más que eso, volví a seguir mi rumbo. Por otro lado, Calle y Marie ahora se encontraban quejándose una con las otras mientras tenían sus narices tapadas. ¿Y de quién fue la idea de seguirlo por la alcantarilla? Preguntó Calle molesta mientras seguía a su prima, que al parecer tampoco estaba de humor con su prima de tentáculos negros. ¿Entonces por qué me seguiste? Respondió Marie sin voltear a ver a su familiar. ¿Seguirte? Tú fuiste la que dijo que tenía que venir también. Respondió Calle irritándose aún más. Y la discusión habría continuado, si no fuera por el sonido de pasos detrás de ellas, a lo que éstas tan pronto los oyeron, rápidamente se voltearon para escuchar mejor, pero al no oír nada, simplemente trataron de volver a discutir, pero antes de que alguna de las dos dijera algo, esta vez pudieron escuchar claramente el sonido de pasos y la voz de alguien acercarse. Ambas primas se miraron entre sí para luego asentir, y como en sincronía, las dos dispararon un solo tiro de tinta al techo de la alcantarilla, seguido de saltar mientras tomaban sus formas de calamar, de esa forma escondiéndose en las manchas de tinta que habían disparado hacia arriba. Ambas Inklings esperaron a que quien sea que fuera el que las estuviera siguiendo se acercara, pero mientras más lo hacía, más claramente pudieron escuchar que eran más de uno. Cuando pudieron escucharlos pasar por debajo de ellas, sorpresivamente, las dos bajaron por detrás del grupo que las seguía, a la vez que les apuntaban. Estos por su parte, reaccionaron de la misma forma, apuntando sus armas hacia el famoso dúo, pero dando grito de sorpresa. En eso, Calle y Marie al ver de quiénes se trataban, al instante bajaron sus armas. ¿Ustedes, qué hacen aquí? Calle fue la primera en preguntar, viendo que no eran nadie más ni nadie menos que los Skidfire. ¿Ves? Te dije no las habíamos perdido, dijo Levin a Shara mientras se volteaba hacia la Inkling de tez morena. Les acabamos de hacer una pregunta, añadió Marie seriamente, haciendo que Levin pusiera otra vez su atención en ellas. Oh cierto, vinimos para serles de ayuda, respondió Novato de tentáculos azules con una sonrisa. Eso es lindo de su parte, chicos, pero no es necesario, además no les preocupa no ser los primeros en, trató de terminar su frase Calle, pero esta fue interrumpida. Sabemos que era mentira, dijo Nari, haciendo que ambas primas se quedaran de piedra. Pero ¿cómo lo saben? Si eso no era esta vez trató de decir Marie, pero tal como su prima, ella también fue interrumpida. Porque nos lo habrían hecho saber mucho antes en un lugar mejor, y no en medio de una persecución, dijo Levin, mientras las dos famosas Inklings estaban sudando a mares, tratando desesperadamente de pensar en algo. Drake ya estaba empezando a dudar de que estaba solo. Balbuceó Drake mientras volvía a darse la vuelta para mirar detrás de sí, ya que había vuelto a escuchar pasos detrás de él, solo que esta vez eran más. Drake se quedó parado mirando un momento, para escuchar bien, hasta incluso le pareció ver una sombra entre la oscuridad. Ante eso, el humano se concentró tratando de identificar esa sombra, pero para la sorpresa de Drake, dicha sombra lanzó un disparo de tinta color verde lima que le pasó por al lado de su cabeza, haciendo que Drake pegara un grito de sorpresa mientras hacía su cabeza a un lado, incluso cuando el disparo de tinta ya había pasado. Y al momento en que Drake se volvió a parar bien, varios pasos se escucharon acercarse a él haciendo eco en las cloacas. Drake por supuesto no lo pensó dos veces y también comenzó a correr. Y girando un poco su cabeza para ver detrás de él, pudo ver con terror a las Skid Sisters, además del equipo de los Skidfire, haciendo que acelerara el paso. Como las odió. Terminó gritando Drake, mientras seguía corriendo, siendo perseguido por el grupo de Inklings. Calle y Marie al verse acorraladas, estas simplemente suspiraron derrotadas. Si les decimos que regresen, nos seguirán de todos modos, ¿verdad?
Preguntó Callie, mirando al cuarteto delante de ellas. Sí, fue lo único que dijeron los 4 amigos al unísono, al mismo tiempo que sonreían inocentemente. Está bien, de todos modos no tenemos mucho tiempo, así que tendrán que venir con nosotras, dijo Marie de mala gana. Al escuchar eso los 4 integrantes del equipo se alegraron, dando saltos de parte de Nari y Shara, mientras que Levin y Niles chocaban los 5. Vamos, no tenemos tiempo que perder en eso, los interrumpió Callie, seguido de tanto ella como su prima comenzaban a caminar, siendo seguidas por los Skidfire. Luego de unos minutos, varias veces al grupo les había parecido escuchar pasos enfrente de ellos, pero cuando se detenían para escuchar bien, no podían oír nada más que goteras y el agua de las cloacas correr. Hasta que comenzaron a pasar por una zona, casi en su totalidad oscura, haciendo que el grupo se pegaran más para evitar perderse. Oigan, ¿no se preguntan qué cosa sea él? En eso preguntó Niles para comenzar una conversación. No tenemos idea de lo que sea, pero algo es seguro, no es un Inkling, respondió Callie, tratando de ver bien por dónde iba. Eso todos lo sabemos, Callie, cualquiera puede notarlo a simple vista, comentó Marie haciendo quedar mal a su prima, de la misma forma que lo hacía cuando ambas reportaban las noticias. Y aunque casi no podían ver nada, Callie volteó hacia donde estaba su familiar de tentáculos blancos, fulminándola con la mirada. ¿Y si es un Octoling? Preguntó esta vez Shara, cargando despreocupadamente su rodillo sobre sus hombros. Lo dudo, era demasiado alto para ser un Octoling, además de que no tenía tentáculos, sino que tenía, ya saben, eso que tiene hud por todo el cuerpo, respondió Callie. Y también que no habla nuestro idioma, continuó Marie. Y su cuerpo se sentía cálido, dijo esta vez Callie casi susurrando, mientras miraba hacia otro lado con un leve sonrojo en sus mejillas, recordado la vez que lo sujetó de las piernas. ¿Dijiste algo, Callie? Preguntó Marie mirándola mientras areaba su cabeza. Nada, sigamos de una vez. Tartamudeó Callie, seguido de apretar el paso. Pero en ese momento, a Inkling de tentáculos negros le pareció escuchar algo delante de ellas, que a pesar de no ver nada, sí pudo escuchar algo. Oye, Marie, ven un momento, en eso llamó Callie a su prima en un susurro, haciendo que la Inkling de tentáculos blancos se le acercara. ¿Qué pasa? Preguntó Marie poniéndose al lado de su hiperactiva prima. ¿Podrías disparar hacia allá? Continuó Callie apuntando al frente de ellos. ¿Por qué? Preguntó Marie mirando hacia donde estaba apuntando su compañera con el dedo. Creo que escuché algo por allá enfrente, respondió Callie. Marie por supuesto no discutió y poniéndose al frente del grupo, apuntó su francotintador al frente de ellos, sin importar dónde iría el disparo. Y sin esperar más, Marie jaló del gatillo, a lo que un gran disparo de tinta color verde lima salió del cañón de su arma, perdiéndose en la penumbra. Y para sorpresa de todos, pudieron escuchar el grito de sorpresa de Drake no muy lejos de donde estaban, haciendo que todos dieran jadeo de sorpresa. Es él, rápido, vamos, vamos, vamos. Al instante exclamó Callie mientras comenzaba a correr hacia donde había gritado Drake, seguida de su prima y los Skidfire. Escuchándose luego un grito provenir desde el mismo humano. Como las odió. Drake una vez más se veía envuelto en otra persecución, siendo él el perseguido y las Skid Sisters sus cazadoras. En varias ocasiones tuvo que esquivar los disparos, tanto de Callie y Marie como de los Skidfire. Afortunadamente, en una ocasión Drake pudo pasar por una zona enrejada, que por suerte, tenía la puerta abierta. El humano sin dudarlo, pasó por ella, seguido de cerrar la puerta detrás de él, dando luego una sonrisa, confiado a haberlos perdido. Pero su sonrisa se borró, al presenciar con impresión y algo de miedo, como los Inklings tomaban su forma de calamar y pasaban a través de las rejas, como si no estuvieran ahí. Aunque también era de esperarse, puesto que los Inklings estaban compuestos casi un 100% de agua. Pero volviendo al tema, ya comenzando a cansarse, Drake pudo divisar una puerta en la pared, algo por lo que aceleró a lo máximo que sus piernas le permitían, dejando un poco atrás al grupo de Inklings que lo perseguían. Y al llegar a la puerta, sin molestarse en revisar si estaba abierta o no, Drake embistió con fuerza dicho portal, haciendo así que se abriera de golpe, mientras que Drake caía al suelo por no medir su fuerza. No obstante, sin perder más tiempo, Drake se levantó, seguido de cerrar la puerta y poner su cuerpo contra ella. Pero al ver bien dónde había entrado, Drake pudo notar que era un pequeño bloque donde probablemente los trabajadores guardan sus herramientas, ya que pudo identificar unas palas, baldes, espátulas para cemento, bidones de acero, una silla, y una escalera que iba hacia arriba. Drake sin pensarlo dos veces, salió de la puerta y tomando la silla, colocándola después en la puerta para trancarla. Y justo a tiempo, ya que al momento que la puso, las Skid Sister y los Skidfire trataron de abrirla.
Sin detenerse ahí, Drake miró hacia arriba de las escaleras, solo para ver la tapa de una alcantarilla, y algo de luz que se filtraba por los agujeros de esta. El joven humano rápidamente comenzó a subir las escaleras, mientras escuchaba cómo ahora habían comenzado a embestir la puerta, por lo que Drake se apresuró en su cometido. Al llegar a dicha tapa, Drake la empujó para poder quitarla, mientras podía escuchar cómo sus perseguidores lograban abrir lo único que les bloqueaba el paso. No obstante, al remover la tapa, Drake salió por fin de la alcantarilla, para luego ver que estaba fuera de la ciudad, o a las afueras de esta, y con el bosque enfrente de él. Pero se acordó de que estaba huyendo, por lo que tomó la tapa de nuevo, y la colocó otra vez donde estaba, seguido de comenzar a correr hacia el bosque frente a él, escuchando como Callie le gritaba desde el interior de la alcantarilla. «¡Hasta nunca!». En eso exclamó Drake cantoramente mientras sonreía, escuchando como Callie le gritaba en su idioma con más furia. «¡Vuelve aquí, cobarde!», gritaba Callie mientras trataba de empujar la tapa. «¡Hasta nunca!». En eso pudo oír esta decir a Drake mientras se alejaba, que a pesar de no saber lo que le había dicho, el tono cantor que usó para decirlo, fue más que suficiente para que Callie imaginara que se estaba burlando de ellos. «Te juro que te encontraré, y cuando lo haga», gritó Callie casi estallando de ira. «Callie, cálmate», dijo Marie debajo de ella, a la vez que Callie gruñía y ponía una mano en su cara. «Está bien, lo siento, Marie, ¿me ayudas con esto?», pidió la idol de tentáculos negros, mientras hacía un lugar para que su prima de tentáculos blancos subiera con ella. Al estar al lado de esta, tanto Marie como su prima empujaron la tapa, quitándola lentamente, consiguiendo así salir por fin de las cloacas, seguido de los Skidfire. «¿Por dónde se fue?», preguntó Nari mirando hacia todos lados. «Es obvio que no regresó a la ciudad, así que seguramente fue al bosque de Octoballey», respondió Marie volteando a ver a dicho bosque. «¿Y qué estamos esperando? Vamos tras él», propuso Niles alzando su puño, mientras por una vez en todo el día todos se ponía de acuerdo con él, alzando sus puños junto al suyo y exclamando un fuerte «¿Sí?». Centro de Investigación Inkling. 1 hora y 30 minutos después de la fuga de Drake. Todos los científicos estaban corriendo de un lado a otro, mientras daban órdenes a algunos guardias o uno que otro científico más. Vince por su parte estaba sentado en la camilla donde antes había estado Drake, con los dedos de sus manos entrelazados en una pose de estar pensando, mientras todo el alboroto pasaba a su alrededor. Dr. Vince, ¿cuánto tiempo se va a quedarse ahí sentado?, preguntó Henry, a la vez que entraba por las puertas con informes en sus manos. Vince por supuesto no respondió, y continuó estando en la misma posición, haciendo que Henry se acercara a él y lo moviera un poco. Dr. Vince. Dr. Vince. Tío Vince. Terminó gritando Henry la última oración, haciendo que el anciano Inkling por fin reaccionara. «¿Ah, qué?», preguntó Vince mientras volteaba a ver a su sobrina. ¿Le sucedía algo? «Le estaba hablando», devolvió la pregunta, Henry viéndolo seriamente. «Lo siento, es que, estaba pensando en que habíamos hecho mal», respondió Vince mirando al suelo. «Eso ahora no importa, lo que importa ahora es buscar la forma de encontrar al antiguo», dijo Henry poniendo una mano en el hombro del avanzado científico. «Tiene razón PS. Henry, no hay tiempo para llorar nuestros errores», aceptó Vince bajándose de la camilla. «Bien dicho, tío», dijo Henry, para luego cubrirse la boca, mientras Vince volteaba a verla seriamente. «Henry, ¿cuántas veces te he dicho que cuando estemos en el trabajo, así como yo me dirijo a ti como PS. Henry, tú te dirigirás a mí como doctor o profesor Vince, ¿está claro?», preguntó Vince poniendo sus manos detrás de él, y acercándose a su sobrina. «Sí, doctor», dijo Henry mirando el suelo. «Bien, ¿has encontrado algo sobre el paradero de nuestro invitado?», dijo Vince mirando fijamente a su sobrina. Sí, recibimos reportes sobre una extraña criatura atacando a los competidores de un Turf War, otro sobre un extraño ser corriendo sobre los tejados de unos edificios, de alguien siendo perseguido por las Idols Skip Sister, y una multitud de Inklings, y un último reporte de un avistamiento sobre algo saliendo de una alcantarilla a las afueras de Incópolis, y adentrándose en el bosque de Octoballey. Leyó cada reporte Henry, mirando los informes que traía con ella. «Parece que nuestro invitado armó un gran alboroto», comentó Vince poniendo una mano en su mentón de forma pensativa, y girándose de espaldas a Henry. «Sí, aunque no entiendo por qué optó por regresar a ese bosque, pensé que era un ser civilizado», dijo Henry mirando a Vince como este se había quedado pensando. «No lo sé, PS. Henry, tal vez solo fuera para». En eso, justo antes de terminar su oración, algo hizo clic en la cabeza de Vince al saber por qué el antiguo había ido hacia el bosque. «Va hacia la bóveda», susurró Vince casi inaudible. «¿Cómo dice doctor?».
Preguntó Henry mientras areaba su cabeza. Rápido Henry, no tenemos tiempo, tenemos que irnos. Exclamó Vince dándose la vuelta y empezando a empujar a su sobrina hacia la puerta. Pero, ¿a dónde vamos? Volvió a preguntar Henry, sin saber qué pasaba. No tenemos tiempo, te lo explicaré en el camino, respondió Vince llevándose a su sobrina, la cual tenía una cara de confusión total. Bosque de Octovalle. Cerca de la excavación. 1 hora después de salir de las alcantarillas. Puff Drake. Ya no sabía ni por dónde iba, de hecho, comienzo a pensar que me había perdido. Y no diré. Por lo menos perdí a ese par de locas, porque tengo el presentimiento de que me las voy a encontrar otra vez. Seguí caminando sin rumbo aparente por unos minutos, hasta que al fin pude ver las huellas de lo que parecían las orugas de una grúa o una excavadora, así que sin pensarlo comencé a seguir dicho rastro, y llegar a donde me llevarán, puesto que tenía un buen presentimiento de esto, por una vez en todo el día. No pasaron más de lo que parecieron 20 minutos, cuando las huellas que seguí me llevaron a una gran cueva, no muy lejos de lo que parecía el mar. Pero justo cuando estaba por entrar, escuché lo que para mí sería, el irritante grito de una de ese par de locas, corriendo hacia mí, por lo que rápidamente me di la vuelta, y en efecto, no eran nada más ni nada menos que el dúo dinámico viniendo hacia mí. ¿O era el trío? Ah. Me chupa un huevo si era el dúo, el trío, el cuarteto, o el 800 gople. La cosa era que esas dos locas venían hacia mí, junto a los otros 4. Por lo que corrí dentro de la cueva, adentrándome de una vez en ella. Varias veces casi me voy de cara al suelo por la tan empinada bajada, pero al llegar al fondo, pude ver varios camiones y excavadoras dentro de esta caverna. Pero no pude quedarme a mirar el lugar, podía escuchar cómo mis perseguidores bajaban también, así que ya no había marcha atrás. Forzando mis piernas una última vez, corrí más adentro de esta caverna, por el único lugar por el que podía ir, pasando de largo los camiones y vehículos. Puff tercera persona. El escuadrón de Octolinks ya habían tomado posiciones para emboscar a cualquiera que se acercara. Pero para la sorpresa de estas, lo que llegó no fue nadie más ni nadie menos que Drake, quien se detuvo al ver la enorme puerta de la bóveda. Sin embargo, este pudo escuchar a sus perseguidores acercarse detrás de él, haciendo que este se diera la vuelta, para verlos acercarse. Drake sin dudarlo volvió a ver a la puerta, y disponerse a correr hacia ella. «Teniente, ¿qué es eso?», susurró la cabo cerca de Otome. «No lo sé, pero va hacia la puerta, así que tendremos que detenerlo», respondió Otome preparando su arma. En eso, sin previo aviso, el escuadrón de Octolinks salieron de sus escondites, poniéndose delante de Drake, y apuntándolo con sus octosots, sorprendiendo de paso al pobre humano. «No, no, 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 no», exclamó Drake desesperado al ver a las chicas pulpo, para luego retroceder y pensar en regresar, mas no llegó muy lejos cuando las dos famosas primas junto a los Skidfira llegaron, cortándole el paso. «Octarianos», exclamaron Kalle y Marie al unísono tan pronto los vieron. «Inklings», exclamó esta vez Otome, viendo al otro grupo de recién llegado. «Tenía el presentimiento de que esta criatura estaba con ustedes, pulpos doble cara», exclamó Kalle apuntando a Otome. «No nos engañan, esta cosa viene con ustedes, calamares acaparadores», contrarrestó Otome apuntando a Kalle. Ambos grupos siguieron discutiendo, mientras Drake deseaba que lo tragara la tierra. «Presente. Puff Drake». Y bueno, así fue como terminé así, con dos bandos discutiendo, y conmigo en medio. «Dios, ¿por qué no me quieres?», dije casi sollozando, mientras dejaba colgar mis brazos, y alzando un poco mi cara con una mueca. Pero justo en eso, sentí como algo de tierra me caía en la cabeza, motivo por el que volví a abrir mis ojos, viendo como algo caía a mis pies. Lentamente lo recogí, y al verlo bien pude ver que era una granada flashbang. Ante eso miré hacia arriba para ver que se había desprendido del techo. Pero eso ahora no importaba, puesto que ahora tenía una espeluznante sonrisa en mi rostro, que seguramente hasta a mí me incomodaría si la viera. «Retiro lo que dije, Diosito misericordioso», comenté mientras me aclaraba la garganta. «Hey, escuchen por favor». En eso anuncié, al mismo tiempo que agitaba mi mano, cosa que ambos grupos dejaron de discutir y pusieron su atención sobre mí. «Sé que ninguno de ustedes entiende lo que estoy diciendo», comencé mientras todos ellos me miraban con evidente confusión. «Pero aún así tengo algo importante que decir, flashbang». Grité la última palabra, quitaba el seguro de la susodicha granada, y proseguir con lanzarla al aire, pero no sin antes tirarme al suelo, y cubrir mis oídos, mientras cerraba mis ojos con fuerza. Puff tercera persona. Todos pudieron ver fue como Drake lanzaba la granada aturdidora hacia arriba, mientras ponían sus ojos en esta.
excepto la teniente Otome Inari, percatándose de cómo Drake se lanzaba al suelo, por lo que ambas pudieron suponer que pasaría algo malo. Rápidamente y sin darles tiempo de avisar a sus demás compañeros, tanto Otome como Nari se lanzaron al suelo mientras cubrían sus orejas y cerraban sus ojos con fuerza de la misma forma que había hecho el humano. Un gran resplandor además de un fuerte golpe de sonido se produjo al estallar la granada, la cual terminó dejando ciegos y sordos temporalmente a ambos grupos, excepto a los tres nombrados. Lentamente Drake se levantó, un tanto aturdido, mientras volteaba a ver a los dos grupos, que estaban totalmente fuera de sí. Pero para su sorpresa, pudo ver cómo Nari y Otome comenzaban a levantarse, también algo aturdidas, sorprendido de que ambas féminas replicaran sus acciones. Pero eso no era motivo para quedarse pasmado, así que poniéndose de pie, se dispuso a correr hacia la bóveda. Ese se escapa, exclamó Nari para luego comenzar a correr sin pensarlo también tras de Drake. El humano, tan peonto, logró llegar a la puerta y pasar por uno de los agujeros que los científicos habían hecho, terminó cortándose con un borde que terminaba en punta. Pero acercándose al borde de dicha puerta, Drake descubrió un panel, el cual tenía una palanca. Esto me dará tiempo para recuperarme, dijo Drake para sí mismo, mientras bajaba la palanca y luego adentrarse en la bóveda. En eso, una alarma comenzó a sonar, seguido de que una segunda puerta comenzara a bajar, tapando la primera. Otome en eso lentamente comenzó a levantarse, para luego ver cómo otra gigantesca puerta tapaba la primera de la bóveda, y cómo Nari conseguía entrar en esta. Tan rápido como pudo, la teniente se reincorporó y corrió en dirección hacia la bóveda mientras ésta se cerraba. Todo parecía que no lo lograría, pero justo antes de que se cerrara, Otome se deslizó por el suelo, pasando por centímetros dentro de esta.